¿Qué tranza mi gente? En esta ocasión les voy a contar sobre un tema del que llevo ya varios meses queriendo hablar. Como podrán ver en el título, se trata del safari humano, en donde se tocarán temas de violencia explícita, así que si eres una persona sensible ya sabes qué hacer, pero obviamente no se mostrarán imágenes explícitas porque ya sabes cómo son las redes. Primero que nada hay que contextualizar. El safari humano puede hacer referencia a dos episodios totalmente distintos. Del que voy a hablar primero es de las supuestas cacerías que se llevaron a cabo en Bosnia, región independentista de la extinta República de Yugoslavia. Prácticamente todos los creadores de contenido de habla hispana que se dediquen a hacer videos sobre cuestiones bélicas, de historia o cosas perturbadoras ya han hablado de este tema, generando millones de visitas, comentarios y suscripciones, porque es un tema bastante morboso y que vende mucho. Y a mí nunca dejará de sorprenderme la poca capacidad que tiene el público para discernir información verídica de un simple creepypasta de internet. Porque sí, hoy vengo a desmentir el supuesto safari humano en Bosnia, que como dije, para ser una historia de terror de internet tiene muchísimo potencial, pero para hacerse pasar por un documental serio con validez histórica, hay que ser muy irresponsable para soltar datos falsos así a la ligera, solo porque lo dijo un periodista italiano. Entonces comenzamos. Los Balcanes son esta zona de Europa que pueden ver en el mapa. Se encontraba hasta su disolución en los años 90 la República de Yugoslavia, república socialista, y esto es un problema porque ya todos sabemos, o deberíamos de saber, que el socialismo no funciona, genera pobreza y miseria por el simple hecho de que no es productivo. Entonces a los brillantes líderes de este país se les ocurrió la brillante idea de pedir un crédito al Fondo Monetario Internacional para sostener precisamente el país. Entonces, a una crisis que ya venía desde muchos años atrás, se agravó porque no fueron capaces de pagar este crédito. Evidentemente, si no eres capaz de pagar tus propias cuentas y pides un crédito para pagar tus propias cuentas, pues no vas a ser capaz de pagar el crédito. La república colapsó y se dividió en pequeños estados que ya todos conocemos. Pero resalta y resulta que estos territorios están habitados por gente muy diferente entre sí. Para resumir las cosas, lo dividiremos en tres simples bandos: los croatas católicos, los bosnios musulmanes y los serbios ortodoxos. Y aquí hay que hacer una aclaración un poco obvia, pero que a algún tontillo se le escapa por internet, y es que por muy injustas que hayan sido las condiciones del préstamo del FMI, que digo, ellos firmaron, debieron de haberse leído la letra pequeña. En realidad, por mucha crisis económica que haya en tu país, la gente no sale a la calle a disparar con un AK-47 contra civiles desarmados. Esta gente ya se odiaba desde hace siglos, y antes de que siquiera Yugoslavia o el socialismo existieran, esta gente ya llevaba varias guerras. Así que no, el odio no surgió de la nada, ni de la escasez, ni del malvado sistema capitalista que endeudó a los pobres socialistas yugoslavos. No fue una confabulación planeada en Londres, ni en Washington, por las malvadas élites anglosajonas. Fue más bien producto de la estupidez de los líderes socialistas. Esto hay que dejarlo muy claro, porque si no la gente distorsiona la realidad. Y como ya mencioné anteriormente, los bandos, los croatas católicos, se aliaron principalmente con la OTAN, y los serbios ortodoxos se aliaron principalmente con los rusos. En medio quedan los bosnios musulmanes, que no pertenecen ni a unos ni a otros, pero que sin embargo están en medio del fuego cruzado. De hecho, si mal no recuerdo, incluso hasta hoy mismo, Bosnia es el país con más minas de Europa activas. Todos los años hay accidentes debido a estas minas. En realidad no existió como tal una guerra de Yugoslavia, sino existieron múltiples guerras de independencia de cada una de las repúblicas actuales. Por ejemplo, la de Croacia duró 4 años, desde el 91 hasta el 95. La de Bosnia duró 3 años, desde el 92 hasta el 95, y así podemos seguir con Kosovo, Macedonia, etc. También quería resaltar un par de ejemplos que todos conocemos de la cultura popular. El primero es el protagonista de GTA 4, Niko Bellic, el cual es un personaje ficticio de etnia serbia,
De hecho, durante el juego se menciona cómo fusilaban a varios niños delante de una iglesia, o cómo su escuadrón fue atacado siendo solo él y un par de compañeros los que sobrevivieron. Dentro de la trama del juego es recurrente ver que el protagonista está traumatizado y depresivo debido a las secuelas de esta guerra. Esto nos da a entender la brutalidad y las dimensiones de lo que se vivió en esta zona del mundo durante más de 10 años. You remember me? Pussy. I don't know you. Yes, you do. I'm the one who survived. Strange choices. Fuck you! Strange choices? How much? You killed my friends for $1,000. How much is you charge to kill somebody? You ruined me, you fuck! Otro ejemplo es la abuela Aida, de Malcolm el de en medio, de etnia croata y que deja ver claramente un fuerte racismo en todas sus interacciones con minorías étnicas. También es un personaje que dentro del humor negro de la serie deja ver cómo es una persona extremadamente violenta. Nos ayuda a comprender cómo es la mentalidad de las personas de esta región. ¿Lo haces para torturarme? ¿Para herirme? Es música de Navidad. Suena como algo que cantaban cuando invadían los pueblos y arrojaban a los bebés al fuego. Dios, ¿qué rayos pasa contigo? ¿Quieres presionarme? Eso te pasa cuando presionas, muchacho rudo. Entonces, una vez situados en el contexto geopolítico de la guerra, podemos comprender que esta zona del mundo fue el escenario de los crímenes más horribles en contra de la humanidad que se han visto desde la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí es importante y súper necesario marcar bien la línea que delimite lo real de la ficción. Y los safaris humanos en Sarajevo son ficción. En 2022, y recuerden bien ese año porque será importante más adelante, un tal Ezio Gavazzeni, supuesto periodista de nacionalidad italiana, realizó una denuncia formal en la Fiscalía de Milán, donde supuestamente destapa una red de millonarios que viajaban hacia las guerras de Bosnia para cazar humanos, supuestamente. Recalco mucho el supuestamente porque hasta día de hoy no hay ninguna prueba física o tangible que demuestre tal acusación. ¿Y cómo operaban supuestamente? Pues bien, millonarios excéntricos, personas pertenecientes a la clase alta de los países occidentales como Italia, Francia, Inglaterra, Canadá o Estados Unidos, viajaban constantemente hacia Yugoslavia, concretamente con dirección a Sarajevo, capital de Bosnia, con la intención de cazar humanos, porque tenían la supuesta fantasía o deseo de experimentar la sensación de matar. ¿Y por qué precisamente en Sarajevo? Porque la ciudad está en la parte baja, rodeada por montañas altas, con frondosa vegetación que dificultaban la visibilidad. Así pues, esta ciudad también estaba completamente rodeada por milicias serbias, es decir, fuera de la ciudad había serbios, adentro de la ciudad había bosnios, los cuales estaban en guerra y no permitían el ingreso de comida, agua, medicamentos, pero sí atacaban la ciudad constantemente, y ese es un hecho histórico. Ahora, cuando por fin se hizo pública esta denuncia, el escándalo y la indignación se hicieron virales en horas, primero en Italia y luego en el resto del mundo. La gente no podía creer cómo había millonarios tan psicópatas que estaban dispuestos a pagar dinero para asesinar a gente inocente en Sarajevo. Pero hay un problema, como ya dije, no hay ninguna prueba de que esto realmente haya sucedido. Y no quiero sonar a Claudia Sheinbaum. Pruebas, ¿dónde están las pruebas? ¿Ya hicieron su denuncia? Vamos a abrir una carpeta de investigación. Pero es que todo el relato que han intentado montar estos 4 años no tiene ni pies ni cabeza. Es un atentado a la lógica y un insulto a la inteligencia del espectador. Yo, en cuanto salió la noticia, dije que es esta ridiculez, no tiene el más mínimo sentido. Solo un imbécil se creería algo así. Y mira, se lo creyeron millones de personas que ya están predispuestos a indignarse. Porque el capitalismo es malo, por la lucha de clases, porque son personas que están tan desconectadas de la realidad que no sienten la más mínima empatía por la vida humana. Porque supuestamente si tienes tanto dinero te aburres en la vida, pero es que no nos tenemos que inventar leyendas. En la vida real ya existen numerosos casos reportados de psicópatas, sociópatas y asesinos en serie, desde Jack the Ripper hasta Jeffrey Dahmer. Siglos y siglos de injusticias, asesinatos en serie e impunidad. Algunos eran pobres, algunos eran ricos, pero tu clase social o tu solvencia económica no determinan tu nivel de empatía. Es algo prácticamente axiomático.
Pero el público de hoy en las redes sociales tiene la capacidad de discernir de un niño pequeño. Se creen cualquier cosa que suene medianamente convincente. Si hay gente que se cree los videos de Dross, ¿se imaginan que Dross lo vea y que ahora me haga un video de 30 minutos diciéndome pedófilo? Bueno, algo que Dross sí haría. Empecemos por lo primero, lo más obvio, lo más básico. ¿Un millonario tiene el perfil de un asesino? Quizá algunos sí. Pero dime tú, ¿en qué mundo un millonario va a ir a una zona de guerra a ponerse en riesgo? Porque por mucho que me digas que los millonarios están en una posición fortificada rodeados de militares serbios, sigue siendo una zona de guerra. Y los bosnios también tenían francotiradores, también tenían piezas de artillería, también tenían morteros. No es precisamente que estaban desarmados como nos quieren hacer creer. ¿En qué planeta un millonario va a abandonar la comodidad de su mansión para ir a Bosnia, a Sarajevo, a la intemperie, a la naturaleza donde encima hace mucho frío? ¿Quién va a cambiar su cama cómoda por un catre militar? ¿Quién va a cambiar sus cobijas de leopardo y su edredón de pluma de ganso por un saco de dormir? Por favor. Luego, los que supuestamente daban este servicio, los guías turísticos del Safari de la Muerte, eran los serbios. Algo que caracteriza las guerras de Yugoslavia es que no fueron ni mucho menos algo medianamente organizado, sino todo lo contrario, fueron caóticas, donde las guerrillas actuaban de manera separada e independiente, totalmente descoordinadas de un mando único. Esto se prestaba al fuego amigo, a los malentendidos, o incluso a grupos fanáticos y extremistas. No eran un ejército convencional con un alto mando, ni tenían tampoco una doctrina unificada. Esto no es un dato menor, porque si tú eres un millonario que por muy psicópata que seas quieres pagar para ir al Safari de la Muerte, pues lo mínimo que esperas es que haya una mínima organización. No vas a ir con una pandilla de hooligans a ver qué pasa. Y luego el colmo, la cerecita sobre el pastel. Los países occidentales estaban aliados con Croacia, país que posteriormente se integró a la Unión Europea y a la OTAN. Millonarios occidentales pactando con los serbios, el enemigo. Es que literalmente es una ridiculez. Si algo así hubiera pasado, lo hubieran utilizado como propaganda los propios serbios, los cuales siempre han estado estrechamente relacionados con los rusos. Miles de cosas pudieron haber salido mal. Por ejemplo, a esos millonarios que supuestamente pagaban por un tour guiado con militares serbios, en la vida real hubieran sido secuestrados y hubieran cobrado millones de dólares por un rescate, y encima los hubieran quemado para dar un golpe propagandístico y ponerse ellos en un escalón de superioridad moral, como protectores de los valores de la familia tradicional y de todas esas mamadas. Es que todo este relato que intentan construir es un queso lleno de agujeros. De hecho, por si tú no lo sabías, amigo o amiga que ves este video, la guerra terminó cuando se involucró Estados Unidos y la OTAN, ya que debido a la abrumante supremacía aérea y a los constantes bombardeos realizados por estos, a los serbios no les quedó ninguna otra opción más que rendirse. Y por eso hoy, en lugar de existir Yugoslavia, existe Serbia, Bosnia, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Kosovo, Albania y alguna otra republiqueta que de seguro se me está olvidando. Porque un millonario británico, francés o italiano le va a dar dinero a quien lo considera un enemigo. ¿Por qué un miliciano serbio va a aceptar la incursión de un millonario occidental que perfectamente podría ser un espía y revelar posiciones de los serbios en Bosnia? Pinche lasaña de estupideces. Y es que esta región del mundo por alguna razón siempre ha cargado con el estigma de ser una zona muy turbia. Literalmente, el lado misterioso de la isla. Como dos ejemplos muy rápidamente, en 2005 se estrena la película Hostal, la cual trata de estudiantes universitarios que van a vacacionar en Eslovaquia y en el lugar en el que se hospedan empiezan a ocurrir misteriosos asesinatos. Luego en el 2020 se estrenó The Hunt, o en español La Cacería, la cual trata de una mujer en Croacia que tiene que escapar de un grupo de millonarios que la persiguen con armas de fuego. Es algo que ya está instaurado en el imaginario colectivo. En la zona de los Balcanes y de Europa del Este ocurren asesinatos misteriosos. Hay gente poderosa y millonaria que paga por matar. Hay tráfico de personas. Güey, literalmente esos crímenes ocurren aquí en Latinoamérica, o en África, o en el sureste asiático, o en cualquier otra parte del mundo realmente. No nos tenemos que ir tan lejos.
Yo creo que lo más terrible de este tipo de relatos que no tienen ninguna base sólida sobre la cual sostenerse es que sí generan desconfianza en las instituciones occidentales, porque Occidente está gobernado por una malvada élite masónica sorosiana que es racista, machista, clasista, homófoba, misógina, xenófoba y todo lo malo que te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque el dinero es malo y te corrompe el alma. Pero una mentira repetida 1000 veces no se convierte mágicamente en una verdad. Y como ya dije anteriormente, y lo repito ahora, no hay ninguna prueba tangible, física o digital que demuestre la presencia de millonarios occidentales en Yugoslavia. Que no quiere decir ni mucho menos que todos los millonarios sean unos santos, pero una cosa es decir, puede que existan algunos millonarios que son malas personas, incluso puede algunos que sean sociópatas, psicópatas o incluso pederastas, como hemos visto en la isla de Epstein. Pero un millonario no comete un asesinato con sus propias manos, un millonario le paga a alguien más pobre para que realice ese asesinato, obvio. Por fortuna, en internet, no todos nacimos ayer, ya vemos gente que sí nacimos con este superpoder del sentido común y podemos detectar cuando una historia no tiene ningún fundamento real. El supuesto periodista que destapó este escándalo, el tal Ezio que mencioné anteriormente, no es realmente periodista de profesión, no es corresponsal de guerra y no hay ninguna evidencia de que haya estado él físicamente en Bosnia durante el periodo de las guerras. Curiosamente, esta persona es escritor de dramas y thrillers donde repite de manera recurrente la trama de hombres adinerados del norte de Italia que compran impunidad a través de sus conexiones políticas y de su inmensa fortuna. Es alguien con claras ideas anticapitalistas que hipócritamente realizó la denuncia en 2022 para posteriormente publicar un libro en 2025, el cual vendió muchas copias y vaya, ahora el dinero no es tan malo, ¿verdad, Ezio? Somos conscientes de que ya han pasado 30 años y de que aún no se ha filtrado ninguna fotografía de recuerdo. Según yo, un psicópata sediento de sangre es una persona bastante egocéntrica y narcisista, por lo cual querría conservar varias fotos. Es estadísticamente imposible que no se haya conservado ninguna, como también es estadísticamente imposible que ninguno de los involucrados haya confesado, porque esta red de safaris humanos no te la venden como un caso aislado, te la venden como exactamente eso, una red que operaba con guías turísticos, armas, cotizaciones, vuelos, alojamientos y todo lo necesario para poder disfrutar de la experiencia de arrebatar una vida humana. Incluso, supuestamente, te venden paquetes con diferentes precios, donde si le disparabas a un hombre adulto te cobraban unos $10,000, por decir cualquier cosa. Si le disparabas a un niño te cobraban $20,000. Y si le querías disparar a una mujer embarazada, ese es el premio mayor, tenías que pagar unos $50,000. De haber existido algo así, habría evidencia financiera, habrían cheques firmados, rastros de dinero. Alguno tuvo que haber pagado con un Rolex o con alguna evidencia tangible que haya sobrevivido hasta el día de hoy. Luego, claro, el misticismo es tal que no te dicen ni los nombres de los supuestos acusados, porque claro, todo es una conspiración donde las malvadas élites se protegen y tienen comprados a los jueces, a los abogados y a los políticos. Pero lo más triste del caso, y algo que todo el mundo está pasando por alto, de verdad vi todos los videos hablando del safari humano y no encontré uno solo que mencionara o hiciera la más mínima referencia a la invasión rusa en Ucrania. ¿Por qué? Porque la denuncia formal se hizo en 2022, casualmente el mismo año en que Rusia inició su segunda invasión, su invasión a gran escala, y yo no sé si fue una macabra coincidencia o un plan tramado para desinformar a la población. Pero es que en Ucrania sí vemos diariamente ataques contra civiles, ataques realizados por drones que dejan caer granadas sobre civiles desarmados, y los rusos lo publican en sus canales de Telegram bajo el nombre de Safari Humano. ¿Coincidencia? La diferencia con los millonarios italianos que van a matar niños inocentes en Sarajevo es que aquí sí tenemos cientos, si no es que miles de videos publicados. Como un ejemplo muy concreto está la periodista María Zenovilla, de nacionalidad española. Ella sí es corresponsal de guerra y sí se encuentra físicamente en Ucrania desde el inicio de la invasión en 2022. Y en una ocasión su vehículo, el cual estaba marcado como prensa, fue atacado y destruido. Afortunadamente ella salió ilesa. Pero a mí me resulta difícil de comprender y de digerir que aún habiendo tanta evidencia
publicada por los mismos rusos, de crímenes de guerra diarios, y la gente se indigne más por algo falso que sucedió en Bosnia hace 30 años. Bueno, también la culpa es mía por exigirle 2 gramos de materia gris a un público que se la pasa viendo novelas de frutas generadas por inteligencia artificial. De verdad, parece que la humanidad retrocede en lugar de avanzar. Yo solo veo que la gente es cada vez más conspiranoica con las cosas que nunca ocurrieron, cada vez más incrédula con las cosas que sí están ocurriendo y cada vez más mediocre a la hora de informarse. En resumen, unos completos imbéciles. Imbéciles por todos lados. Es una pena, pero es la realidad.